¿Qué son las aguas fluviales? Bueno, ¿en qué las podemos dividir? Vamos a trabajar con bajadas, que no es otra cosa más que las tuberías que vienen de la azotea hasta la planta baja, en donde se van a conectar a unas cajas que denominamos o que llamamos registros. Luego vamos a tener un sistema de conducción de agua, como lo dice ahí en el siguiente punto. Bueno, antes de aquí debería decir uno captación. Captación, bajadas, conducción de agua, registros, sistemas de absorción, canalones y goteros. ¿Qué es cada cosa? Bueno, captación, que es el que faltó aquí, son las diferentes superficies que tiene el edificio. Concretamente, empecemos de más arriba hasta más abajo. Tenemos las azoteas, o las cubiertas, para mejor decir. Y las cubiertas se dividen, por ejemplo, en transitables, planas transitables, como el caso de una azotea, en la que se puede subir una persona a darle mantenimiento. Pueden ser inclinadas transitables también, y pueden ser inclinadas no transitables, como en el caso de las láminas metálicas. Está la cubierta, pero no se puede subir nadie porque si no la doblas o se te cae, pero hay algunas láminas que sí soportarían a una persona dándole mantenimiento ahí arriba. Aparte de esos dos tipos, hay otro tipo de superficies, a las que llamamos superficies de captación. Otro son las terrazas, los balcones, las cocheras, los patios y los jardines. Y después de los jardines tendríamos otro tipo de superficies, como el caso de las terracerías. Cada una de estas superficies recibe la misma cantidad de agua, sea azotea o sea jardín o sea lo que sea, por metro cuadrado. Recibe la misma cantidad, pero no podemos recuperar la misma cantidad por la absorción que tienen los diferentes materiales. Por ejemplo, en el caso de una azotea, de una cubierta, que es inclinada, prácticamente recuperamos el 100% de lo que cae ahí, es como el 95-96% de lo que cae ahí. Y el mantenimiento que se le da a una cubierta de ese tipo es menor que el que se le da a una cubierta plana. En el caso de una cubierta plana, si cae polvo, tierra, hojas, excrementos de palomas, etc., y si no llueve en los siguientes días, posiblemente se endurezca y se quede ahí en la azotea. Y en el momento en que llueva, a lo mejor se va a humedecer y lo que va a provocar es que las semillas germinen, o a lo mejor lo que va a provocar es que se tape el bajante con los desperdicios que hay ahí arriba, calcetines, hojas o lo que haya tirado por ahí. Entonces va a hacer que se tape, por lo tanto necesitamos un sistema de protección. El agua que cae en el pasto es diferente, la cantidad es la misma, pero es diferente la que podemos nosotros aprovechar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ella se absorbe. En el caso de la azotea inclinada aprovechamos el 95, y en el caso del pasto solamente el 5. El resto se va a ir a los mantos freáticos. Entonces, bajo ese criterio vamos a estar trabajando los sistemas de absorción. El sistema de absorción no es otra cosa más que un pozo, y el pozo depende de la capacidad o de la permeabilidad del terreno, de la capacidad de absorción del terreno. Vamos a suponer el caso de aquí del TEC. No hay cercano ningún arroyo, ningún río, ninguna laguna, ningún nada. Y posiblemente el manto freático más cercano la humedad va a aparecer como a 1,20 metros de profundidad, pero no va a ser agua, pues va a ser nada más humedad en el terreno. Y seguramente después de los 5 metros o de los 10 metros, en cuanto ustedes van escarbando, va a aparecer el agua. Seguramente porque hay a esa distancia algún manto freático que está por ahí. Entonces nosotros necesitamos ubicar primero la capacidad de absorción del terreno, para que lo que estemos capturando de agua, si es poca, no la metamos a los drenajes,
a contaminarla con las aguas negras, sino que la metamos a un sistema de pozos de absorción. ¿Qué significa? Pues la metemos al terreno para que se vuelva a utilizar, la vuelven a sacar del pozo del agua potable y nos la vuelven a mandar y la volvemos a usar sin ningún problema. Ahorita en el caso del agua potable hacíamos un comentario que a lo mejor no, ahorita de momento no nos dice gran cosa entre comillas, pero que ya estamos empezando con problemas al respecto. Ya se están dando peleas, pleitos por el agua potable. Ya hay problemas, incluso no sé si se fijaron, pero hace 15 días para acá, o 3 semanas para acá, el problema del señor ese que es el presidente de todos ustedes contra la comunidad es que unos dicen, por ejemplo, con agua, dice que hay un día cero para cuando, si no llueve pronto vamos a tener problemas con el agua, sobre todo la Ciudad de México, que es la que utiliza el Cutzamala, que está prácticamente vacío. Van a tener problemas de agua. ¿Cómo le van a hacer? Todos los millones de personas que viven allá pues se van a pelear hasta por los 2 o 3 litros que le salen diarios. Pero el problema va más allá, porque con agua es una dependencia de gobierno que está advirtiendo la problemática y el gobierno federal está diciendo que no es cierto, que no te creas, que no hay ningún problema con el agua. Y si ustedes abren la llave del medidor, pues se van a dar cuenta que sí hay problema. Hay días que sí hay y hay días que no hay. Y no son horas, son días completos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, y ahorita lo vamos a ver en el reglamento de construcción, es manejar sistemas separados. ¿Qué significa eso? Las aguas negras por un lado y el agua fluvial, el agua de lluvia por otro lado. Por otro lado, ¿qué significa? Pues aprovéchalo. Estamos haciendo ahorita en el taller de diseño, ¿qué es? Taller de diseño 2, un parque, un jardín vecinal. Y luego de repente aparecieron ahí algunas propuestas en las que aparecen 1000 metros cuadrados de pasto. Pues imagínate cómo vas a regar eso en un sitio en el que apenas llueve. ¿Va a estar igual siempre que aquí en el TEC, todo el pasto seco, o qué es lo que le vamos a hacer? Pues seguramente lo mejor sería plantar algunos cuantos elementos vegetales que sean árboles o arbustos para que no consuman tanto, y aparte de los arbustos, quitarle la mayor parte del pasto que se pueda y reducirlo solamente a elementos decorativos. ¿No se puede usar artificial? Se puede usar artificial, también se pudiera en un momento dado usarlo artificial sin problema, pero también existe otra probabilidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan del de Guadalupe? El jardín de Guadalupe, algunos decían que era plaza y otros decían que era jardín, en realidad era un jardín municipal, y en la actualidad es una especie de jardín vecinal, por el hecho de que le quitaron todos los pastos, plantaron solamente algo de vegetación y hicieron una sola plataforma para que se recupere todo el agua posible sin ninguna dificultad. Entonces, pues el sistema de absorción nos serviría para garantizar que el agua que está cayendo, por lo menos en nuestros terrenos, en nuestros edificios, se va a integrar a los mantos freáticos nuevamente. O bien, el segundo de los casos, ponerle en una cisterna, y de esa cisterna, que vamos a calcular los dos casos, ponerlo en una cisterna y de ahí bombearlo hacia los diferentes lugares de uso, sea jardín, limpieza de patios o lavado de automóviles o de objetos. Entonces podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Qué son los canalones? El canalón es una especie de canal, pues se dice canalón porque es más grande que un canalito, pues, que se coloca en la orilla de las cubiertas inclinadas. Está la cubierta inclinada, le pongo un canal aquí, un medio tubo, un caño, para que todo el agua que cae por la cubierta escurra por el caño y lo podamos conducir por tuberías. Lo vamos a calcular también. Y los goteros no son otra cosa más que los elementos, creo que traigo algunas fotos, ahorita las vemos por ahí un poco más adelante, son los elementos que están en la orilla de las cubiertas, que es como una naricita, para que el agua que cae aquí en la pared
gotee aquí y no se meta hacia los diferentes lugares o que chorree dentro de las ventanas. Esos también los vamos a calcular. Entonces, ¿de qué se trata esto? Calcular las parrillas pluviales, calcular las bajadas, calcular los sistemas de conducción de agua, calcular los registros, calcular el sistema de absorción y la cisterna, calcular los canalones y calcular los goteros. Pudiéramos incluso meternos también al problema de calcular las canales, las gárgolas. Pero yo lo quité, ahí le puse nada más etcétera, lo quité del programa de la asignatura porque hay un punto en el reglamento de construcción que dice que está prohibido lanzar el agua a las banquetas o a la calle. Ni a la banqueta lo puedes sacar, ni lanzarlo a la calle porque vas a mojar a los peatones o vas a dañar algo que esté en la calle. Entonces por eso quité las canales, pero también el chorro del agua, dependiendo de la cantidad de agua que cae en la azotea, se calcula la catenaria o el golpe que hace el agua cuando empieza la tormenta y cuando está terminando. Entonces hay un margen, si ustedes se fijan, cuando empieza a llover, pues en realidad empieza a gotear la canal. Cuando ya está toda la superficie de la azotea mojada, entonces es cuando el chorro es más largo. Y luego cuando está terminando, gotea. Entonces se reduce. Pero esa parte ya no la vamos a tocar porque está prohibido ya en el reglamento. Entonces Bien. incluso ya no se pueden usar las canales esas que las bajan y dejan un hoyito en el muro. No, hacia la banqueta o hacia la calle no, pero hacia el interior de tu propiedad sí lo puedes hacer. Al interior de la propiedad incluso hasta conviene. Si es, por ejemplo, un sistema, creo que también traigo unas fotografías de ese lugar, en el que se recoge el agua de las azoteas y luego por medio de tuberías la bajas a una cisterna, sí la puedes escurrir directamente a un patio y luego de las coladeras meterlo directamente hacia la cisterna. Ahí sí se puede hacer, o directamente al pozo de absorción. El pozo de absorción sería un pozo, digamos, de manera tradicional, pero el fondo sería el terreno natural y la primera parte, lo de más abajo del pozo, estaría guacaleado. Si identifican que es guacaleado, es así como una canasta que tiene agujeritos y partes cerradas y partes abiertas. Entonces entra el agua y se filtra por ahí, por esos agujeros que tiene, porque es una especie de canasta. Esta parte me la voy a brincar porque al final de cuentas vamos a tener que verla conforme vayamos avanzando en ello. Bien, aquí puede ser que podamos empezar. El módulo de recolección, decíamos hace un rato en el listadillo que había ahí, es las diferentes superficies, pero nosotros no le vamos a llamar módulos de recolección ni nada de esa cosa. Le vamos a llamar parrillas pluviales o superficies de captación. ¿Qué es eso? Pues no es necesariamente una azotea. La azotea es una parrilla o es una superficie de captación, pero también es un patio, también es la cochera o también es el jardín. Habrá que determinar de qué lugares sí nos interesa recolectar el agua. Por ejemplo, de la azotea. Si en la azotea no hay ningún contaminante, pues prácticamente el agua va a bajar limpia. Pero si allá arriba tenemos un lavadero que escurre directamente a la azotea, si tenemos al perrito que hace excrementos y orina en la azotea, si tenemos algún tipo de contaminantes, entonces esos no van a poder entrar dentro del sistema. ¿Por qué? Porque van a tener que hacerle un tratamiento primario. Y si los contaminantes son como el caso del aceite de los carros, pues entonces no solamente es un tratamiento primario, es un tratamiento ya avanzado, porque para quitarle el aceite al agua se necesita una serie de filtros. Entonces necesitamos ver cuáles son los que sí de los que sí voy a aprovechar el agua y de los que no voy a aprovechar el agua. Luego, el módulo de conducción se refiere a todas las tuberías y conexiones que van a bajar el agua o que van a llevar el agua de los diferentes lugares donde fue captada.
Si es un patio, empieza con la coladera, la tubería, el codo, etcétera, hasta los registros, incluso de registro a registro y el destino final que se le va a dar. El sistema de filtración, el básico, el elemental, por así decir, tiene 3 filtros. En la actualidad podemos comprar filtros que son muy caros, que son industriales, y pudiéramos utilizarlos para quitarle esos contaminantes al agua. Pero lo básico, que no nos cueste gran cosa, sería hacer una cajita de ladrillos o un bote de plástico, uno de los tanquecitos esos de 100 litros de... ¿se acuerdan que había unos tanques de 200 litros de lámina en el que vendían gasolina y aceites y cosas de esas? Ahora los hacen de plástico, unos azules. Esos tanquecitos los puedes llenar, uno con grava, uno con arena y uno con carbón. Los comunicas entre sí y cuando sale del de carbón ya se le quitó la mayor parte de los contaminantes que son sencillos. Por ejemplo, suciedad, arcilla, los orines del perro, incluso hasta un poquito los olores. Pero los olores prácticamente pudiéramos decir que no se le van a ir, porque como es agua de lluvia, el agua de lluvia huele. Dice uno, huele a humedad. Pues sí, la humedad esa, en cuanto se estanca, huele a podrido. Y es porque tiene muchos contaminantes también. Es un agua que cae del cielo y en el transcurso de lo que viene, tiene arcilla y tiene otros contaminantes que están en el ambiente. Así es, hay contaminantes que están en el ambiente. Si yo no le quiero dar ningún tratamiento, pues basta con que le quite los básicos y lo mande al sistema de absorción, y si no a la cisterna, y ahí le puedo poner algo de cloro o otro desinfectante para poder utilizarlo. Incluso puedo ponerle abrillantador, puedo poner como una alberca, por así decirlo. Puedo ponerle un purificador y en el momento en que lo vaya yo a bombear, lo puedo utilizar incluso un desodorizante en las tazas de baño. Ahí no hay ningún problema. En el caso, por ejemplo, les platico una cosa que nos pasó hace como 10 años, o no, incluso más, como 2009, 2008. Fuimos a hacer una auditoría al Tecnológico de Orizaba. Y el Tecnológico de Orizaba, a diferencia del Tecnológico nuestro, ustedes ven aquí los caminitos que van de un edificio al otro, son solamente banquetas. Y en el Tecnológico de Orizaba no son solamente banquetas, tienen columnas a los lados y todos tienen techo. Entonces estábamos trabajando el sistema de gestión ambiental y una de esas era la captación de aguas. Y había una persona que propuso ahí que el sistema de captación, que era importantísimo, y que hacer las cisternas para captar y regar los árboles y tal. Y por ahí sale uno de los maestros de Orizaba y dice, bueno, en el caso suyo, porque usted vive, no me acuerdo de dónde era, pero vamos a suponer que era de aquí, usted es de Zacatecas, están hablando del desierto, allá sí les conviene recuperar el agua, nosotros aquí no sabemos qué hacer con ella. Llueve tanto que lo que necesitamos son cañerías para sacarla inmediatamente, no necesitamos integrarla en los mantos freáticos, tenemos el agua a 1 metro de profundidad. En el caso de muchos lugares, a lo mejor este tipo de cosas, pues mi necesidad hay de que lo integren al programa de estudio de las carreras, porque tienen tanta agua que no hay necesidad de ello. Pero aquí nosotros ahorita lo van a ver en comparación con algunos lugares en los que llueve, no sé, por ejemplo en el caso de Veracruz, tenemos hasta 4 metros serían ¿cuántos milímetros ahí? Pues es un montón de milímetros anuales lo que llueve para que se inunde toda la ciudad a 4 metros de altura. Aquí tenemos 511 milímetros, es una cosa pequeñita. Entonces, si vale la pena, se hace, y si no, pues seguramente habría que pensar en otra cosa. Los métodos de almacenamiento incluirían cisternas o aljibes, que al final de cuentas es la misma cosa, es una pila o es un tanque de plástico donde vamos a almacenar el agua que llovió después de haberla filtrado.
lo que significa que tenemos que darle un tratamiento a como dé lugar para poder almacenarla. No sabemos cuánto nos vaya a durar. Bueno, ahorita no lo sabemos porque no hemos hecho ningún cálculo todavía. Pero si vamos a recuperar, por así decirlo, 5 o 6 metros cúbicos, estamos hablando de 4 o 5 tinacos. Lo más 6 tinacos para Zacatecas en una temporada de lluvias. En realidad 6 tinacos no es nada. Pero si lo que voy a hacer con esa agua es regar nada más 2 arbolitos que tengo, pues me alcanza perfectamente para todo el año, sin ningún problema. Ahora, una de las cosas que debemos también pensar, no solamente en el almacenamiento, sino en cómo la vamos a distribuir. Y esta es la mejor de todas las opciones. Aunque esto no quiere decir que no podamos utilizar bombas eléctricas, sí lo podemos hacer. Pero si estamos hablando de gestión ambiental, pues la protección de la energía eléctrica o el uso adecuado de la energía implicaría que en vez de conectar la bomba, encenderla 5 minutos y 5 minutos dentro de una semana y tal, tiene un consumo mucho mayor que una bomba de este tipo que tú le das vuelta y la energía que está consumiendo es la propia, es la tuya. Así que si es una bomba de este tipo, mucho mejor. Así tendríamos menor desperdicio en el agua y un uso más adecuado de la energía, o por lo menos adecuado. En el periódico oficial, ¿qué dice? En el reglamento que está publicado en el periódico oficial, reglamento de normas técnicas para el estado de Zacatecas. De instalaciones hidráulicas y sanitarias dice lo siguiente, no tiene subrayados. El artículo 84 dice las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones, aquí donde dice sanitario incluye las pluviales, de las construcciones y predios en uso deberán cumplir con los requisitos que señalan para cada caso específico, así como en las demás disposiciones legales sobre la materia. Quiere decir que hay que considerarlas. Las edificaciones deberán estar provistas de instalaciones de agua potable para abastecer los muebles sanitarios y satisfacer la demanda mínima necesaria. Cuando se instalen tinacos, deberán colocarse de tal forma que se evite la sedimentación en ellos. Su capacidad se estimará conforme a este reglamento. Esa parte ya la vimos en la ocasión anterior, en el periodo anterior. Las edificaciones y los predios de uso deberán tener o estar provistos de instalaciones que garanticen el drenaje eficiente de aguas negras y aguas pluviales, lo que nos habla de 2 sistemas diferentes. Y luego aquí dice qué es lo que tenemos que considerar: techos, balcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier saliente deben drenarse de manera que se evite la caída y escurrimiento del agua sobre la acera o predios vecinos. Aquí nos dice que no podemos poner canales. Se tiene que drenar por medio de tuberías y va a ir a un sistema de conducción de aguas hacia un sistema de almacenamiento o de destino final, como en el caso del pozo de absorción. Luego nos dice, las aguas negras y las aguas pluviales deberán ser conducidas por medio de tuberías al drenaje interno y al colector de la vía pública. Aquí también pues no la podemos estar pensando porque muchas de las colonias y fraccionamientos de Zacatecas o de algunos otros lugares no tienen un sistema separado para aguas negras y para aguas pluviales. En el caso concreto, por ejemplo en Zacatecas, todo el centro histórico o todas las partes que escurren al centro histórico van a las bocas de tormenta. Entonces uno podría decir sí tenemos entonces un sistema de captación de agua pluvial, pero todas las bocas de tormenta van conectadas directamente a las aguas negras. Entonces toda el agua que cae en Zacatecas se contamina en el momento en que entra a las bóvedas. Entonces en el caso de Zacatecas no aplica, pero muchos de los fraccionamientos que se están haciendo ahora sí tienen separados ambos sistemas. Entonces, aunque te salga más caro y cueste lo que te cueste, tienes que ponerlos por separado. ¿Qué pasaría si no lo haces? Pues en realidad no pasa nada. Porque en el momento en que vaya el supervisor de obras públicas
o el supervisor del Seguro Social a dar el permiso de habitabilidad, pues como en todos lados, decía un ingeniero que daba clase aquí, es que el hambre está canija, nomás que decía más feo, dice el hambre está canija. Y si al supervisor, también tenía otro dicho, él tenía muchos dichos, yo impartía entonces una materia que todavía se imparte, se llama taller de ética, y yo estaba sufriendo porque los valores y los principios éticos y morales y no sé cuánto, y llegaban a clase con el ingeniero y él les decía, no hagan caso, lo que tienen ustedes que aprender es a maizar. Y yo les preguntaba, ¿qué es eso de maizar? Es que usted nunca tuvo pollos o qué. No, sí tenía. Y luego me imaginé al mono con su tinita con el maíz quebrado aventando puños de maíz. Me imaginé al mono con un montón de billetes dándole dinero para que pasara sus planos en todas las dependencias. Y esa era la recomendación de este señor. No, pues ustedes échenle mordida, échenle dinero a sus proyectos. Si quieren que se haga como ustedes lo plantearon, échenle dinero, que al cabo sí se puede. Yo diría que no le echen dinero, échenle más bien cabeza, échenle cálculos, échenle diseño y sigan al pie de la letra lo que dicen los reglamentos. Dice aquí también, en caso de que el nivel de salida de aguas negras o de lluvia de una construcción o predio esté más abajo del nivel del colector de la vía pública, deberá proveerse de un cárcamo con equipo de bombeo, con la capacidad adecuada y válvulas de no retorno. ¿Qué significa eso? Cuando en el caso de una calle de este tipo, tú pasas por acá y tu casa está acá abajo. Tus drenajes salen aquí, pero el drenaje de la calle está 2 metros más arriba. Tendrás que colocarle una bomba, mandar primero ahí todos los desechos y luego bombearlos hasta arriba. Está previsto. Luego, de no existir servicio público de albañales, las aguas negras deberán conducirse a una fosa séptica. Esto también está por verse, porque las fosas sépticas ya están prohibidas. Pero el reglamento lo sigue manejando así, nomás cámbienle eso de fosa séptica por digestor. Un digestor de Rotoplas tiene mejor funcionamiento que una fosa séptica y libera menos microorganismos. De la capacidad, perdón. Las fosas sépticas sí son, por ejemplo, como los baños que están así en las rancherías, ¿no? Sí. Que, o sea, es un hoyo donde lo van echando tierra y se va... No, ese no se llama fosa séptica. La fosa séptica trabaja en húmedo. La fosa séptica es, haz de cuenta, una cisterna que tiene una mampara interior. De un lado caen los desechos con todo y el agua y permanecen 30 días ahí con los microorganismos. Es como una especie de nata. Los microorganismos comen todo lo que sean nutrientes para ellos y hacen una especie de lodo que se llama humus. Y todo eso a los 30 días, a los 6 meses, depende de la capacidad del tanque, tú lo quitas y lo utilizas para fertilizar. Lo puedes poner en las macetas, lo puedes poner en los jardines, etc. Porque ya incluso no tiene olor. Pero si en un momento, como genera gas y la cantidad de microorganismos que tiene una fosa, pueden ser liberados si la fosa no está bien construida. Entonces, por eso se recomendó que en vez de la fosa se utilice el digestor, que es un tanque de plástico. Y también de plástico grueso. ¿Perdón? Para que no haya fugas. Para que no haya fugas, que no haya liberación de olores, y es mucho más rápido porque es en base a válvulas. No tienes que meterte con una pala y hacer ese tipo de cosas. Aquí en el TEC, cada uno de los edificios, por lo menos el I, el T y el Z, ustedes van a decir, ¿cuál es el I, el T y el Z? El I, el T y el Z son los edificios con los que empezó el TEC. Esos que están al lado de la plaza cívica, yendo hacia la cafetería, están en la plaza pública, en la plaza cívica, y van hacia la cafetería, se ven 3 edificios. Uno era el I, Instituto Tecnológico de Zacatecas, ITZ, el I, el T y el Z. Esos eran los 3 edificios únicos. Y atrás de donde están los baños tienen una fosa séptica, la cual pues yo creo que nunca se limpió, nunca se abrieron, por el hecho de que hay estudiantes. Y si hubieran abierto para hacer la limpieza, pues los contaminantes hubieran durado no solamente el periodo de vacaciones, sino mucho más. Entonces lo único que hicieron fue sellarlas y mandar el drenaje por otro lado.
Eso creo que fue lo que pasó. Dice, bueno, aquí también dice que deberá estar conectada a un campo de filtración o a un pozo de absorción. El campo de filtración no es otra cosa más que una especie de patio grande donde se extiende el agua para que el sol y el viento, el intemperismo, acabe con los microorganismos y después se manda al pozo de absorción. Las aguas de lluvia, las aguas jabonosas y las de limpieza se conducirán por tuberías independientes de las aguas negras al campo de filtración o al pozo de absorción. ¿Por qué? Porque si meten jabón a un digestor, pues lo único que va a pasar es que si el jabón no es biodegradable, va a matar a los microorganismos que van a hacer el trabajo de consumir los desechos dentro de la fosa o del tanque. Entonces, las aguas jabonosas, si ustedes garantizan que el jabón que van a utilizar es orgánico, es biodegradable, la pueden mandar ahí, si no, no. Dice, y todo el bañal tendrá por lo menos 15 centímetros de diámetro con las pendientes necesarias. ¿Qué significa 15 centímetros de diámetro? Pues estamos hablando desde 50 milímetros hasta 150 milímetros. Para una casa habitación estamos hablando de ese tamaño. Los albañales tendrán cajas de registro con dimensiones mínimas de 40 por 60 centímetros. ¿Por qué no dice aquí la profundidad? Porque la profundidad estará dada en base a la pendiente. Ese canal que se ve ahí entre los dos contactos no tiene ninguna pendiente, está plano, supongo yo que está a nivel. Pero si tuviera el 3% de pendiente, bajaría 3 centímetros por cada metro. Entonces, la tubería estaría inclinada. Si este primer registro lo puse de 40 por 60 por 60 de profundidad, ¿de qué depende la profundidad del primer registro? Depende del raso del mono que le va a dar mantenimiento. En promedio, una persona tiene posibilidades de estar registrando con su mano dentro del registro, valga la redundancia, para sacarle contaminantes y tapones y todo lo que tenga, de 60 centímetros. Entonces, el primer registro puede ser de entre 40 y 60 centímetros de profundidad. Ese es dato que ustedes van a tener que colocar ahí en su diseño, así que anótenlo, porque si no lo toman del reglamento, luego después va a ser un problema porque van a tener diseños inadecuados. A partir de ese, si son 10 metros, vean lo que dice aquí el siguiente punto, va a ir entre registros localizados cuando menos a 10 metros de distancia entre sí. ¿Qué haría yo en vez de meterlos a cada 10 metros de distancia? Pues lo que yo hago es medir el tramo de tubería. El tramo de tuberías tiene 6,11 o 6 metros por lo menos, entonces yo pongo los registros a cada 6 metros y así evito colocarle parches a las tuberías. Si voy a meter tuberías de concreto, pues entonces ya la cosa cambia, pero ya no se usan, todavía se fabrican y todavía se venden, pero la mayor parte de las personas utilizan tuberías de PVC sanitario. Entonces, los registros, estábamos hablando en el punto 6 de los registros de los albañales. ¿Qué significa entonces eso de los 10 metros? Que entre un registro y otro registro no debe haber más de 10 metros. Y también dice que no debe haber cambios de dirección. ¿Dónde está este? Centímetros localizados entre sí. No lo puse. También ahí debería decir que los registros se colocarán a cada 10 metros o cambios de dirección. Significa que si voy de aquí hacia la puerta y ahí doy vuelta para allá a 45, 90 grados, ahí debo de poner otro registro, ahí donde dé vuelta el tubo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder registrar si existieran taponamientos, poder destaparlo. Bien. Para el cálculo de precipitaciones pluviales o de precipitación pluvial, podemos, para el caso de la aportación significa cuánta agua cae, utilizar dos fórmulas, la MACMAT
y la Burke-Ziegler, que son los dos personajes que las desarrollaron. Y para el caso de los desfogues, o el caso de la conducción, vamos a tener parrillas de azotea que pueden ser centrales o periféricas. ¿Qué es eso de central o periférica? Si vamos a pensar que la forma del pizarrón sea la forma de la azotea. Si en la azotea el tubo por donde se va a ir el agua está aquí en medio, se llama central. Y si está por la orilla, lo vamos a llamar periférico. Las dos coladeras, los dos sistemas son diferentes. Tienen diámetros iguales, se calculan de la misma manera, pero el dibujito y el sistema constructivo del bajante es diferente. Entonces, para que tengan ahí en cuenta que la parrilla en la azotea puede ser central o periférica. Las cubiertas se dividen en transitables, goteros y no transitables. En el caso de los goteros no es una cubierta, pero como es parte de el agua que va a escurrir ahí es parte de la fachada, entonces seguramente por eso los colocaron en ese lugar. Y en el caso de las coladeras de piso, vamos a tener coladeras, céspods y canaletas con coladera. Habiendo aclarado eso, podemos empezar ya de alguna manera a definir cómo se va a hacer el cálculo. Para la estimación de caudales pluviales, utilizaremos la siguiente fórmula. En el caso del método racional, sería esta, donde KO es un coeficiente que llamamos coeficiente de escorrentía. ¿Qué es el coeficiente de escorrentía? Es lo que es la cantidad que podemos recuperar de agua de una superficie en particular. Y se define por un porcentaje. La I minúscula es la precipitación pluvial corregida del lugar. Eso un laboratorio de alguna institución, yo no sé por qué nosotros no tenemos en la Escuela de Arquitectura por lo menos el instrumento para hacer esas mediciones. Es muy simple, es un postecito de metal que tiene arriba una especie de charola que mide como 20 centímetros de profundidad y la cantidad de agua que cae ahí adentro es de 1 metro cuadrado. Por 1 milímetro viene graduado, por 1 milímetro es 1 litro. Entonces está lloviendo, se vacía completamente, se deja limpio, empieza la tormenta, termina la lluvia y ustedes miden cuánto es lo que les dio de agua. Entonces ustedes pueden decir en 10 años, si la ponemos ahorita, ahí nos van a hallar, ¿verdad? Por eso el laboratorio de la UFA tiene esas ventajas y el laboratorio del aeropuerto. Ellos sí nos pueden decir, las primeras veces que yo di clase de instalaciones aquí, la cantidad de lluvia en precipitación media era de 745, ahorita estamos en 511. Entonces estamos hablando de que en 30 años por lo menos ha variado una cantidad suficientemente grande la cantidad de agua que cae en la ciudad. En el caso del bueno, aquí, ¿qué más tiene la fórmula? Tiene una letra S, la pendiente, es la pendiente, y una letra A es el área donde va a caer el agua. En el caso de la fórmula de MACMAT, que es el método empírico, tiene también, esta es la que vamos a utilizar nosotros, ahorita les digo por qué. Tiene los mismos coeficientes, las mismas áreas, las mismas pendientes, pero cambia. En el caso de la República Mexicana lo dividieron en 2 partes. Supongo yo que hicieron los promedios de lo que llovía en algunos lugares y en otros, y determinaron, creo que aquí tengo un mapita en lo que sigue, determinaron que todos los estados fronterizos iban a utilizar esta fórmula y todos los estados que no son fronterizos utilizarían la de Burke-Ziegler, la que tiene, es igualita, pero aquí iría 0.28, 0.0028. Esto es lo que les decía de acuerdo a
por lo menos de 2016 a 2000, ¿qué dice allá? 2021, tenemos 515 milímetros en vez de los 745 que teníamos antes. Entonces, ese es el dato que vamos a utilizar. Estados ubicados al centro y sur del territorio nacional, utilizaríamos esta fórmula para el cálculo del agua que cae en las diferentes superficies. Aquí todos los datos van a cambiar. Les decía, el KO depende, el coeficiente de escorrentía depende del material y de la superficie en donde va a caer el agua, donde está cayendo el agua. Si es una azotea, si es una lámina, si es un jardín, si es una terracería, si es pavimento asfáltico, etcétera, cambia el KO y hay una tablita que a lo mejor ahorita aparece en la siguiente diapositiva. El I es 511. 15. La pendiente está dada en tanto al millar. Sí, perdón. ¿No era 515? 515 creo que sí. 515. Déjenme ver, está. Acá están. Aquí está el 515. Y el área, pues el área de la superficie donde vamos a calcular cuánta agua cae. A ver si no me paso, el viernes me pasó una cosa curiosa, se los platico que es hasta de dar risa. Estaba yo dando clase en la maestría y siempre terminamos a las 9, pero todo el mundo se va como a las 8:30, 8:45. Yo sí, ya bien emocionado, ahí que esto, que lo otro, que el procedimiento de restauración de la bóveda, de la cúpula y de no sé qué y tal. Y luego veo mi reloj, ya eran las 9:15. Ya habían apagado todos los pasillos y todo, ya iban a cerrar el edificio de maestrías y nosotros estábamos todavía ahí adentro. Así nos dan lo mismo. Esta es la tabla que les decía ahorita. Aquí aparece lo que les decía, el coeficiente es un porcentaje, se llama coeficiente de Quisling y es el de la impermeabilidad relativa. ¿Qué es eso? Esta es la tabla de coeficientes. Si tienen ustedes un tejado